exenciones, estímulos, franquicias y formas de desgravación. Durante este objeto analizaremos las diferentes formas de intervención que existen en nuestro país en materia aduanera. Por exención podemos entender a una determinada obligación contributiva que está perfecta en todos sus elementos y los reúne, pero que no nace frente a un determinado sujeto por declaración expresa de una ley o un decreto, lo que nos lleva a la liberación de la obligación del pago total o parcial del tributo. La ley aduanera, en su artículo 61, establece las exenciones para las cuales no se pagarán impuestos de comercio exterior cuando ingresen mercancías al territorio nacional o salgan del mismo, señalándose entre ellas las que están exentas conforme a la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, a los tratados internacionales, las que se importe con el objeto de destinarse a la defensa nacional o la seguridad pública, las materias primas para que se realice la emisión de monedas o billetes, los vehículos destinados a servicios internacionales de transporte o carga de personas y sus combustibles, las mercancías para el mantenimiento de aeronaves de empresas nacionales de aviación que presten servicios internacionales, los equipajes de pasajeros en viajes internacionales, los menajes de casa, instrumentos científicos y herramientas pertenecientes a residentes permanentes o a nacionales repatriados o deportados, las mercancías que importen los habitantes de la franja fronteriza para su consumo, aquellas mercancías que sean donaciones para fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social que generen organismos públicos a personas morales autorizadas para recibir estos donativos. Los artículos de uso personal de extranjeros fallecidos en el país o de mexicanos cuyo deceso haya ocurrido en el extranjero, las obras de arte destinadas a formar parte de colecciones permanentes de museos abiertos al público, las mercancías para instituciones de salud pública, la maquinaria y el equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de 3 años, contados a partir de la fecha en que se realizó la importación temporal, así como los desperdicios que puedan ser donados a personas morales que sean contribuyentes autorizados, los vehículos especiales o adaptados para las personas que presenten alguna discapacidad y generen su uso personal. Pueden realizar la introducción de estos vehículos uno cada 4 años, o las personas morales que tengan como actividad la atención a estas personas pueden realizar la introducción de 3 vehículos cada 4 años, y es importante atender a las reglas generales de comercio exterior para el cumplimiento de sus requisitos. El material didáctico que reciban estudiantes inscritos en planteles extranjeros, las remitidas por jefes de Estado o gobiernos extranjeros a la Federación, estados y municipios, así como establecimientos de beneficencia y cuestiones de educación, y finalmente las autorizadas para ser donadas al fisco federal con el propósito de que sean destinadas a la Federación, a las entidades federativas o municipios, a la Ciudad de México o a personas morales con fines no lucrativos, estableciendo expresamente por el donante para quienes van a ser entregadas, atendiendo a circunstancias complejas como lo son la alimentación, el vestido, la salud, la vivienda, la educación, la protección civil de las personas y atendiendo a sectores o regiones donde se presenten escasos recursos en los sectores poblacionales. La figura del estímulo representa un beneficio de carácter económico concedido por la ley fiscal al sujeto pasivo de un impuesto con el objeto de obtener de él ciertos fines de carácter parafiscal. Esto además nos lleva a analizar ciertos elementos, como son la existencia de ese atributo o contribución, que el sujeto presente una situación especial y que exista un objetivo de carácter parafiscal, como puede ser el beneficio en un ámbito social para determinados grupos, como es el caso de incentivos económicos o fortalecimiento de ciertos ramos o sectores económicos. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 39,
faculta al Poder Ejecutivo Federal para que a través de resoluciones de carácter general pueda condonar total o parcialmente el pago de contribuciones y conceda estímulos fiscales determinando qué tipo de contribuciones van a ser a las que se va a atender, durante qué tiempo, en qué proporción y hacia qué personas van a ser destinados estos beneficios. A su vez, encontramos en la ley aduanera, en el artículo 144, la facultad que se marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de verificar que se cumplan con los requisitos para presentar circunstancias de uso de estímulos fiscales, y relacionado con el artículo 63 de la propia ley, en donde nos marca que las mercancías que han sido importadas bajo el amparo de algún estímulo no podrán ser enajenadas o destinados a otros propósitos, y si esto sucediere, las autoridades proceden al cobro del Impuesto General de Importación y a las cuotas compensatorias que se causaron desde que la mercancía fue introducida al territorio nacional. Por franquicia entendemos el monto máximo permitido para ingresar de mercancías al territorio nacional sin pagar impuesto, sin considerar los elementos que conformen nuestro equipaje. Para estos efectos vamos a atender a la regla 3.2.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 2019, en donde se marcan los montos y las formas en las cuales se ingrese al territorio y la época del año para determinar lo siguiente. Vía terrestre, durante todo el año se tiene permitido $300 por persona. Vía terrestre, durante los periodos correspondientes a las fechas determinadas en el programa paisano, se ampliará a $500. Y a través de la vía aérea o marítima, la cantidad es de $500 todo el año. Además, tenemos que considerar los artículos que ya habíamos mencionado de la ley aduanera respecto de las circunstancias de verificación que tiene que llevar a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de sus instancias correspondientes para cerciorarse de que los elementos u objetos que se van a introducir sean los permitidos por la ley. Además, debemos de considerar que las franquicias respecto de integrantes de una misma familia podrán acumularse si estos arriban al territorio nacional de forma terrestre en el mismo vehículo de transporte. Haciendo la aclaración que este elemento no aplica para los residentes de la zona fronteriza. Industria maquiladora. En este sentido vamos a abordar al Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, denominado o conocido como INMES. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre del 2006 y tiene como propósito permitir importar temporalmente bienes necesarios sin que se cubra el pago del Impuesto General de Importación, del Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias, señalándose además ciertos elementos o requisitos para poder ingresar a ser beneficiario de este programa, tales como ser persona moral y que obtengamos la autorización de la Secretaría de Economía. Con esto se busca fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano y otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de cumplimiento y simplificándoles, permitiéndose además adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios para disminuir costos logísticos y administrativos, modernizar y agilizar y reducir los trámites con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención de inversiones en el país. Desarrollos portuarios. Por puerto vamos a entender el lugar de la costa, ya sea natural o artificial, abrigado de vientos, donde fondeen las naves y se efectúen con comodidad y seguridad operaciones de carga y descarga de mercancías o embarco o desembarco de tripulantes y pasajeros. De acuerdo al sistema portuario mexicano,
Nuestro país cuenta con 102 puertos y 15 terminales fuera de puerto, de los cuales 58 están en el Pacífico y 59 en el Golfo de México, distribuyéndose entre puertos de altura y puertos de cabotaje. Al respecto, podemos decir que un puerto de altura es aquel lugar en el que se asigna las condiciones necesarias para recibir embarcaciones grandes con grandes cargas y que tienen también posibilidad de alto dragado, así como la posibilidad de mantener relaciones comerciales en donde se puedan recibir embarcaciones de tipo internacional. A su vez, puertos de cabotaje es aquel término que se ocupa para determinar aquellos espacios de descarga de pasajeros entre puertos de un mismo país en donde la navegación sea relativamente cercana a la costa. Como instrumento rector para el funcionamiento de estos establecimientos encontramos el Programa Nacional de Desarrollo Portuario 2007-2030, que entró en vigencia en el 2008 y que es implementado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Franja fronteriza. Para estos efectos debemos de considerar lo determinado en el artículo 136 de la Ley de Aduanas, que señala que para esta ley se va a entender como franja fronteriza al territorio que comprende la línea divisoria internacional y la línea paralela que esté ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia adentro del territorio del país. Además, por región fronteriza se va a entender aquel espacio territorial que determine el Ejecutivo Federal. En este caso se considera región fronteriza a los estados de Baja California Sur, Quintana Roo y una región parcial de Sonora, a la franja fronteriza sur que colinda con Guatemala y a los municipios de Caborca, Sonora, y Comitán Domínguez en Chiapas y Salina Cruz en Oaxaca. Y se determinan ciertos elementos que favorecen a la población que habita en estas franjas o regiones, específicamente en cuestiones económicas. Como ejemplo ponemos la introducción de vehículos de importación definitiva, siempre que nos salgan de este espacio para ser enajenados, así como el permiso que nos marca la regla 3.4.1 en las reglas generales de comercio exterior para el 2019, en donde se permite que las personas que sean mayores de edad y que sean residentes de estas zonas, el introducir mercancías para uso personal diariamente por un equivalente de $150. A su vez se señala que si en un mismo vehículo van 2 o más pasajeros, el monto puede elevarse hasta $400. Zonas libres. Se entiende a la extensión de territorio nacional que está legalmente delimitado para que se otorguen franquicias de impuestos al comercio exterior, a la importación de mercancías extranjeras que son necesarias para el desarrollo de esa región, así como a la exportación de mercancías que se produzcan o manufacturen en esa zona, por lo que se puede entender que de forma inmediata o paulatina se suprimen ciertas restricciones aduanales o comerciales, pero que los estados participantes mantienen sus posturas respecto de esas mercancías hacia terceros. En el caso de nuestro país, el facultado para llevar a cabo estas determinaciones es el Poder Ejecutivo, en donde puede señalarse cuáles zonas van a considerarse como libres y establecer sus límites, así como las mercancías que pueden ser permitidas para estos efectos, siendo la Secretaría de Economía, con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien determine y marque los instrumentos necesarios para la identificación de los elementos mencionados.